Jerte, hoy es 29 de noviembre de 2024. Es sabido que la condición del ser humano es de heteronomía, de dependencia. Esa dependencia y esa heteronomía, por ejemplo, ha sido denominada como en la filosofía, por Aristóteles, en la política, como naturaleza humana política, como naturaleza humana civil, es decir, como naturaleza humana que hace polis, porque para sobrevivir necesitamos tribu, necesitamos manada, necesitamos pertenencia, necesitamos ser, necesitamos validación, lo que fuere. Esa condición de dependencia, de enajenación incluso, la da de suyo la condición de la humanización, es decir, la fundación en el lenguaje, la manera en la que se nos funda en el significante, se nos incluye en la demanda del otro, en el deseo del otro, en el goce del otro, se nos humaniza incluyéndosenos en una historia. En un lenguaje que no inventamos, en una lengua, en un idioma que no inventamos, en una cultura que no inventamos, en una familia que no elegimos, en unos lugares familiares que venían historiados antes de nosotros y en los cuales tenemos que a empujones tratar de darnos una posición, sea de plena adecuación, sea de rebeldía, etc. Es decir, en términos individuales, cada persona intenta abrirse un lugar en aquellas circunstancias, en aquellas fortunas que no eligió. Trata de responderles a las demandas, goces y deseos de los otros y del otro. Si lo hablamos en términos individuales, psicológicos, psíquicos, habría que mirar la responsabilidad de cada quien ante las demandas de los otros, ante la cultura, y se puede estudiar, no, cada sujeto puede ir a algún dispositivo, a algún lugar donde se hacen estas terapias y mirar qué responsabilidad ha tenido, cuáles han sido las respuestas que ha solido asumir, etc. Frente a esa enajenación que lo funda o a esa dependencia que lo funda. Pero no quiero enfocarme hoy por ahí, de eso se ocuparán la psicología, el psicoanálisis y algunas ciencias humanas dedicadas como a mirar el lugar del sujeto en la familia, en la sociedad, etc. Hoy quisiera como mirarlo desde otro ámbito, y es que el lenguaje nos funda, y sí, están antes de cualquier sentido, de cualquier metáfora, se nos funda con una marca real que deja la huella, el carácter, el tipo del lugar del otro con mayúscula, que nos dejará luego la posibilidad de incluir a los pequeños otros y al mundo semántico, que permitirá luego el ingreso del universo simbólico. A esta dimensión del universo simbólico la podremos llamar con Nietzsche moral. Estamos, ¿y moral en qué sentido? Nietzsche tenía una definición de moral en el texto sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral de 1873. Él pone uno puede deducir de allí una definición de moral, y es esto igual para todos. Esa es la definición de moral, y la toma incluso mirando la moral tradicional de las culturas, donde se dice no matarás. Eso no está en este texto, pero yo lo intuyo. Es decir, si uno mira las culturas, hay unas morales que son unos mandamientos, son unos preceptos universales para todos y se deben supuestamente cumplir para todos. Por ejemplo, no matarás o no robarás. Aunque me pueden decir, ay, los espartanos permitían el robo. Bueno, no quiero ahora mirar
los casos particulares. Simplemente la definición de moral se puede extraer de que las culturas tienen unos preceptos que son universales y universales al menos para la tribu, para el universo de esa tribu. Y de ahí Nietzsche extrapola la definición. Moral, si la moral es esto es igual para todos, sin tomar en cuenta, digamos, las disposiciones, deseos o características y peculiaridades del individuo, sino que a rajatabla todos deben incluirse allí, pues Nietzsche dice, pues eso mismo lo cumple el lenguaje es la moral por excelencia. ¿Y qué es lo que sí dice Nietzsche en el texto antedicho? Él habla del poder legislativo del lenguaje, con lo cual lenguaje y moral están relacionados. El poder no será más que la manera de ejercer por la fuerza un mandato universal. Y las lenguas con su gramática, por ejemplo, tienen un poder legislativo. Porque en castellano se dice yo quepo cuando el verbo es caber y la tendencia regular incluso que evidencian los niños cuando están aún aprendiendo a hablar es porque no se dice yo cabo, que sería lo más sensato, lo más fácil, y se dice yo quepo. ¿Por qué se dice yo tengo y no yo tenno si el verbo es tener y no tenger? Bueno, la respuesta que da el lenguaje es porque sí, pues, o que se da en las instituciones para aprender a hablar y que el uso en las familias permite y que la cultura evidencia es porque sí, simplemente lo incorporamos y lo ejecutamos. Ese es el poder legislativo del lenguaje. Entonces Nietzsche dice, el lenguaje es la moral por excelencia, porque sin preguntarle a cada sujeto qué quiere, y no tendría por qué, se lanza como un esto es igual para todos, esto es válido y obligatorio para todos por igual. Y lo interesante es que justamente la incorporación de ese mandato es lo que permite que el sujeto en su ejecución, en su incorporación, pueda permitirse pensarse para plantearse un lugar diferente. Entonces la pregunta que acabo, digamos, de mencionar anteriormente y es ¿por qué no se le pregunta a los sujetos qué quieren antes de ser fundados en el lenguaje o en la norma? Porque es que es justamente la norma, una vez incorporada, una vez padecida, la que le permite al sujeto pensarse y no antes. No había nadie como sujeto, como persona antes del lenguaje para poder preguntarle qué quiere. Es justamente luego de la inclusión de la norma y luego de la inclusión de la moral donde aparece la pregunta por el deseo, o donde aparece el deseo y luego la ulterior pregunta del sujeto sobre su propio deseo y hasta sobre el goce que lo desconcierta, su propio goce que lo desconcierta. Entonces, primer punto, que me demoré mucho en llegar a él, pero quería plantear estos asunticos. Estamos enajenados, somos heterónomos y somos dependientes, primero, de lo real que nos funda, luego de lo moral que ya implica lo semántico, el sentido, la metáfora, la obligación, el poder y sobre todo la condición de que haya verdades y mentiras que dependen de los pactos, de las convenciones y que dependen de la forma en que se obligan y ejecutan. Y Nietzsche pues hablará del mentiroso y de qué es la verdad y qué es la mentira en ese texto. No quiero, insisto, profundizar ahora allí. Pero cuando se dice el mentiroso es aquel que conociendo el pacto finge ser otra cosa de lo que no es. Pero listo, eso será otro tema. Otro tema de qué es lo vero y qué es mendacio. Eso es otro asunto. Por ahora quiero señalar que el ser humano es fundado en una heteronomía. Somos dependientes por la estructura del lenguaje, por la estructura de lo que la humanización implica en nosotros, y eso es innegociable. Somos dependientes y somos seres primero fundados por lo moral, alienados a lo moral, a lo real y luego a lo moral. Primero lo real y luego ingresa el sentido. Tanto es así que hay personas que se detienen en la fundación entre lo real que los funda, entre la marca del otro y luego el ingreso de lo simbólico. Leí en estos días, para poder escribir un texto sobre lo místico, una frase, creo que en un libro de Luis Iscovich o en un texto de Delgado, ya no me acuerdo quién de los dos fue, que decía que hay sujetos que se detienen en el umbral del lenguaje.
y que a esos el psicoanálisis al menos los llama autistas. El autismo para el psicoanálisis pues tiene otras condiciones, pero una de ellas es que hay algo del lenguaje que no se instala, y no porque, según entiendo, porque no soy un experto en autismo, no es solamente porque hay algo que no se dio de parte del otro, sino que también hay otro asunto, y es que el niño algo hizo o algo no hizo o algo no acogió del lenguaje que se le ofrece. Y entonces algo no queda bien instalado o no se instala inclusive. Entonces, primero lo real y luego lo moral. Me interesa que miremos esto moral, tal como lo entendía Nietzsche. Somos primeramente sujetos morales, sujetos cívicos. Nuestra humanización pasa por una alienación, por una fundación del otro, y eso lo evidencia también el lenguaje entendido aquí ya como idioma. Pasamos toda nuestra vida corriendo o tratando de entender los deseos del otro, los deseos de las culturas, eso que los cínicos llamaban los nomísmata, o lo que en otras partes podríamos denominar las convenciones. Tratábamos usualmente, eso es injusto porque cada sujeto es diferente, pero los seres humanos se los ve, digamos, lidiando con las demandas de la cultura, de lo que interpretan de la deontología de la cultura, entre ser los buenos estudiantes, los buenos ciudadanos, las buenas parejas, o llevando una doble vida, aparentando ser en la deontología de la cultura, pero ejecutando otras cosas, etc. La mayoría de la gente se queda, digamos, en el ámbito moral, en la dependencia de lo moral, sin reflexionar demasiado por qué las cosas que se dicen ser son lo que se dicen ser, por qué hay que seguirlas y por qué hay que ejecutarlas. El filósofo, desde Sócrates incluso, o en las escuelas helenísticas, pongamos el ejemplo de los cínicos, cuestionan la moral, cuestionan los nomísmata y se alejan de ellos y dan otra respuesta. El filósofo conquista entonces la inmoralidad y la siente. ¿Y en qué sentido el filósofo es un inmoral? Es un inmoral en el sentido de que quienes quedan aún dentro de los nomísmata, dentro de la moral social del lenguaje, dentro de la moral social cultural, acusan al filósofo de traidor, de blasfemo, de renegado, de ilegal, de asesino, de oprobioso, de lo que fuere. Es decir, que la sensación de inmoralidad la da la misma moral de la cultura. Al comparar el comportamiento o la decisión del otro, el exilio del otro, y no sé si es un exilio, pero al menos la rebelión del otro, la resistencia del otro a seguir la tradición, a seguir la aparente, y digo aparente porque cada sujeto tiene una interpretación única, diferente, la aparente homogeneidad deontológica de la cultura, que todos dicen que deberían seguir, la moral cultural. Cosa que tampoco existe, eso es muy difícil de determinar, eso siempre es una hermeneusis del sujeto. La ley escrita, la ley del derecho, se supone que está hecha para que no haya ambigüedades entre lo que cada gente cree que está bien y lo que la ley dice que es obligatorio que se ejecute como bien común, que también se puede cuestionar, ¿cierto? El filósofo entonces conquista una inmoralidad. Inmoralidad es una acusación que viene de la cultura. Para el filósofo, en cambio, él conquista su moralidad. Y la definición de moral aquí inicia como esto es lo que está bien para mí. El filósofo cínico también tiene una definición de moral para todos, porque el filósofo cínico cree que el cinismo está bien para todos y se queda en la polis, no se exilia, porque sigue haciéndole mensajes o dándole mensajes o jugando retóricamente con la cultura. El cínico no sería nadie si se fuera como Heráclito para una cueva. El cínico sigue teniendo peleas retóricas con la cultura desde su inmoralidad. Entonces la inmoralidad del filósofo sigue siendo un mensaje dirigido a la moral.
porque el cínico tiene aún el ideal de que todos se vuelvan cínicos, o de que el cinismo es superior a la moral, de que la cultura está enferma y el cínico no es cierto. Porque él siente que la moral universal, la del cínico clásico, antiguo, helenístico, es la natura, la physis. Ya se ha explicado en la lista de reproducción sobre el cinismo que hay en el canal y que los invito a ver o a atender. El cínico parece haberse exiliado, parece haberse rebelado, pero sigue atado a la moral de la cultura. Aún le habla, depende de ella, se preocupa por ella, tiene un deber cívico, siente que debe cambiarla. O sea que el cínico sí tiene una sensación de comunidad. Al decirle a la comunidad que está errada, que está enferma, que sus nomismata y sus vergüenzas no son sino modos de represión, modos de manipulación, modos de atemorización para que la gente siga determinados órdenes, determinadas utilidades, determinados beneficios para determinados sectores, lo que fuere. El cínico hace crítica porque tiene una noción de sociedad mejor. Ahí está la dimensión colectiva del cinismo. El cinismo aparece como individualista solo en una primera instancia o a los ojos simples que no profundizan en la propuesta cínica. El cínico destruye los nomismata de la polis, pero no pretende destruir la humanidad ni destruir la noción de tribu y comunidad humana. Al contrario, la amplía diciendo que la humanidad está más allá de cualquier nacionalidad, cualquier costumbre, y que lo que es verdaderamente universal es lo humano en la natura y lo humano siguiendo la natura. Y por eso critican las culturas y les piden a los hombres que viajen para que vean que hay otras formas de cultura y que luego se cuestionen y por qué la tuya tendría que ser mejor. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, el cínico sigue siendo moral en su inmoralidad, porque la inmoralidad no es más que un reproche moral de la cultura. Pero tiene una moral, sigue en el lenguaje. Pero ya hay un gran paso, el filósofo cuestiona y asume otra posición, una antítesis. Una antítesis quiere decir algo que se antepone a la moral para hacer dialéctica. Incluso suena muy hegeliano. Para hacer una dialéctica con la cultura, para hacer avanzar a la cultura hacia otro lugar. Genera un tú para la cultura que no lo tenía por estar avanzando en esa homogeneidad pasmosa, que es la deontología cultural. La conquista del filósofo es la inmoralidad en ese sentido. La del cínico es la inmoralidad en ese sentido. ¿Qué es lo que Heidegger interpreta luego como vida auténtica? Utilizando o sirviéndose de la etimología del verbo authento en griego, de donde viene auténtico, authentiko o authentикon, que significa regir, mandar, dominar, en este caso para el filósofo sobre sí mismo, para hablarle a la polis y poder dirigir a la polis, al menos mostrándole hacia dónde debería ir, hacia la natura y hacia el cinismo en el caso del cínico. El filósofo conquista la inmoralidad, que Nietzsche llamaría extramoralidad. En el texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, el filósofo conquistaría una extramoralidad que implica una creación de nuevas metáforas, lo que lo une con el poeta, lo une con el niño, lo une con el plástico, ¿cierto? Con el creador. Pero la plasticidad, esta demiúrgica, esta propuesta pueril en el sentido de que es la del espíritu que se convierte en niño, es una manera de afirmarse en la vida, de no dejarse dominar solamente por el deseo del otro, pero además de proponerle a la cultura algo más, afianzarse en la vida, que es lo que Nietzsche dice, no ser tragado por la tribu no necesariamente implica eliminar a la tribu, sino proponerle otro paso a la tribu, porque miren que el superhombre nietzscheano plantea una humanidad mejor, no un filósofo Nietzsche que se va siendo superior y ya.
sino que plantea que la humanidad debe atravesar un precipicio, construir sus puentes para no estancarse. Pero hay otro paso que no da el filósofo, o que atisba, por ejemplo, Sócrates, pero no sé si alcanza a darlo, y que quien lo da debe llamarse de otra manera, y es el místico. El místico alcanza ya no la inmoralidad, sino la amoralidad. Ya se ha explicado en la lista de reproducción de lo místico, en esta lista de reproducción de lo místico, que el místico en su facto místico, en la caída del yo, o en la suspensión del yo temporal, encuentra que hay otra cosa que preyacía en él, y que en términos psicoanalíticos nosotros denominamos lo real, que fue lo primero antes de lo simbólico, ¿cierto? Que lo dije al inicio del video. Se reencuentra con su principio, con su base, con su fundamento, y se da cuenta de que ese fundamento no puede ser dicho, solo puede ser padecido, no puede ser inteligido. Es la marca del otro con mayúscula, el lugar del otro con mayúscula. Si quiere, llámeselo la otredad radical con la que no puede identificarse. ¿Cuál es la diferencia entre el otro con minúscula? Una diferencia entre el otro con minúscula, es decir, el congénere o lo imaginario, y el otro con mayúscula, es que con el otro con minúscula yo me puedo identificar, puedo padecer o ejercitar la identificación, el proceso de identificación, querer ser como él o suponerle a él algo ideal. En cambio, en el otro con mayúscula, la identificación yo creo que es imposible. Bueno, me dirán ustedes, hombre, hay psicóticos que dicen yo soy Dios, yo soy el otro radical. Bueno, entonces me toca desdecirme, no sé, fue en caliente, tengo que replantear eso entonces. Lo que sí quiero decir es que el otro con mayúscula es imposible de cavilar, es imposible de cogitar, es imposible de referir, es incognoscible en términos de la cogitación, es incognoscible en términos de la semántica moral. Y el místico ya en este caso se encuentra con lo amoral, lo cual hace que lo moral se reajuste o caiga. Cuando el facto místico termina, el místico obviamente al reconstituirse en su yo, en su historia y en la cultura, y al volver a la palabra, al volver a su idioma, al volver a sus costumbres, al volver a sus circunstancias, vuelve a la moral, vuelve a ser moral. Y no tiene sino esa moralidad para tratar de tramitar, referir en alguna misticología, para intentar tramitar eso que le sucedió, para intentar legar, para intentar fijar, aunque fuera en un papel o en un poema o en un dibujo o en una pintura, lo que le sucedió, o en un baile, lo que le sucedió. Y se da cuenta de que todo lo que logra por los medios de la moral o por los medios del arte es parcial. Nada logra ser eso que él padeció, ni ser ese otro con mayúscula que se atestiguó, o ese lugar del otro con mayúscula que se atestiguó. Y por eso el místico conquista la amoralidad, lo que le da una condición de ruptura o de reajuste de lo moral. Hay algo que sí cambia en el místico con respecto a la moral. Mientras que el filósofo conquista una inmoralidad o una extramoralidad que sigue siendo retórica, el místico, que no puede huir de lo moral, del lenguaje, de lo semántico, sí ha resituado, relocalizado su posición ante lo moral, ante lo semántico. Esa verdad es parcial, sus verdades y mentiras no son sino un mero juego digno para algunos, si se quiere, pero insuficiente. Hay algo que se aminora en la semántica. Y quiero distinguir dos tipos de amoralidad que las he distinguido en los videos de lo místico y en mis cavilaciones llamadas Allí donde Dios y la nada coinciden, una misticología que tiene su propia lista de reproducción, la cual también los invito a atender. Está el místico que se encuentra con
el lugar del otro y lo asume como plenitud, como belleza, como Dios o como dignidad, como lo que usted quiera, y puede vivir una vida medianamente gozosa o puede seguir viviendo con ese encuentro por una razón, porque pudo seguir ligado o dependiente de algo. Antes estábamos los seres humanos solamente en lo moral, el filósofo se desliga de lo moral y hace una extramoralidad, pero el místico se desliga de otra manera de lo moral, pero queda gozosamente ligado a lo otro amoralmente, es decir, eróticamente. Ese místico puede seguir viviendo porque goza de la heteronomía radical, sigue vinculado a algo, atado a algo, dependiendo de algo, a lo que llamará Dios, y le pide a Dios que goce de él, que él como místico se abandona y nada lo turba porque es pura fluencia de la voluntad de es otro con mayúscula. ¿Cierto? No sé qué quieres, Dios mío, pero me arrojo a tu voluntad ciegamente y tú sabrás y con eso soy feliz y con eso me basta. Nada me turbará, dicen los místicos, que quedan vinculados amoralmente, quedan vinculados a la otredad, quedan vinculados al gozo erótico, a la fruición de lo radical. Mientras que hay otro tipo de místico, que es el místico que yo denominé Dispacis, es el tipo de místico que denominé oxiduo o precipitado, que no encuentra en esa otredad a algo sino a la nada, que no encuentra lo sublime y a lo pulquérrimo sino a la nada, a la lobreguez, al vacío. Y este místico es aquel cuando regresa quien no puede vivir bien o no puede vivir sino con pesadumbre o pesadamente, porque este místico quedó cayendo sin asidero, mientras que el otro místico, el místico espacis sublime, queda agarrado del otro, como pasividad, como gozo, como fruición, pero está vinculado. En cambio, este otro místico encuentra que allí donde el místico espacis puso lo uno, puso a Dios, puso a lo bello, está agarrado de algo, este otro místico corta todo el lazo. O no corta, encuentra que no había lazo para él. El moral está atado a la moral de la cultura, a los deseos del otro, a los goces del otro, a las demandas del otro, a la deontología del otro. Y vive. El ser humano vive mientras más atado esté, pareciera que puede vivir con certitudes, con afianzamientos. Mejor dicho, el ser humano, para poder vivir, necesita estar atado a algo, fluir, encauzarse. Y mientras más moral es un ser humano, es más peligroso, porque es más fanático, más tendiente al fanatismo, más tendiente a la dominación del otro. Habla más durito, viene pisando más fuerte, pero está vinculado, es el que puede vivir, es el que puede afrontar, es el que se lanza, se arroja. En ese sentido creo que tiene razón Zizek cuando dice que el nihilismo hace que las personas queden sin asidero y que en últimas la propuesta que hace, por ahí le oí a Zizek en algún video, es que el sujeto tenga algún fanatismo, es decir, que crea en algo para que se pueda arrojar a la vida. Y de algún modo Albert Camus plantea eso, un sujeto que se sienta con el ideal del guerrero o con el ideal del Don Juan, se arrojan a algo, o el que se encausa política o religiosamente, se encausa con unas banderas. Mientras más atado está un sujeto, mientras más sensación de certitud tiene, más puede vivir. La certitud, la verdad, o la mentira si se quiere, no, pero pongamos solamente la sensación de certitud, le permite al ser humano ejecutar eso que Nietzsche llamaba voluntad de poder. Un sí, aunque no tenga explicación. Y entonces, mientras más moral es un sujeto, mejor puede vivir. Tiene unas convicciones, lo oye uno todo indignado, peleando, monta pasquines, participa de grupos, pertenece, se siente a alguien. El filósofo se desata de algo de la cultura, pero porque tiene una certitud moral que también le propone a la cultura.
el extramoral no es más que un moral recién aparecido, un moral novedoso, unas metáforas nuevas, incluso pensando en Paul Ricoeur y la metáfora viva. Las metáforas vivas son las que conmocionan la cultura, pero están destinadas con el paso del tiempo a volverse metáfora vieja. O sea, en todo caso, hay una petición moral en el extramoral. Entonces, el filósofo cínico no está desatado. El filósofo cínico sigue atado a su certitud, a su convicción, si lo quieren, y a los demás. A los demás. El místico toma un paso mucho más peligroso. Se desata incluso de los demás, al menos durante el facto místico, y cuando vuelve del facto místico, sabe una cosa que los morales ignoran. ¿Qué es aquello que sabe el místico que los morales ignoran? Lo amoral. O al menos lo sabe de manera más cruda. Los moralistas y los morales lo saben por cuanto lo tapan, lo maquillan, lo dosifican, lo institucionalizan, lo regulan. Eso es un modo de saber de lo otro, con pavor, con maquillajes, con deontologías, con sistemas, con sentidos, con metáforas. Lo saben en negativo. En cambio, digamos que de algún modo el místico lo padece en positivo, con todas las consecuencias tremendas que eso tiene. La primera, la caída del yo. La segunda, el reconocimiento de su goce. Y eso hay que tramitarlo, eso se paga caro. El místico tiene que pagar caro, como todas las elecciones se pagan caras. Tiene que pagar caro su facto místico. Pero aún está vinculado, al menos el místico eufpathis está vinculado, se puede vivir, puede salir. Y si sigue creyendo en lo simbólico, seguir militando en sus instituciones, por ejemplo, religiosas, para hablar de que eso que le pasó a él o que experimentó él o ella es lo que las instituciones han definido todo el tiempo como Dios. Y ahí quedan vinculados tanto a lo moral como a la amoralidad. Pero siempre van a tener problemas con las instituciones, porque de repente cuando venga un superior y le dices que yo soy porque vengo mandado por Dios o porque yo estoy superior a usted, el místico ya no come cuento del poder institucional y siempre tiene problemas con ese poder porque se comporta distinto, porque ha visto algo y ya no lo convencen los argumentos, ni las falacias, ni las argucias, ni la retórica, ni la demagogia de las instituciones. Entonces el místico siempre va a tener poder con las instituciones porque no saben cómo contenerlo, cómo dominarlo, cómo hacerlo exclusivamente moral y eficiente u obsecuente al menos para las instituciones. Es que la moral siempre es obediencia de algo, obediencia en las remisiones de las verdades y de las instituciones, en las verdades de esas instituciones. El verdaderamente, para mí, más extremo es el místico impío, porque el místico dispacis, ese místico oxiduo no queda vinculado. Atestigua la nada y cae, está como tirado a un precipicio en el que nunca encuentra fondo. Ni siquiera tiene con qué darse un totazo para estallarse contra el piso. Y ese totazo a veces se lo da él mismo precipitando su propia muerte, como no más, no quiero caer más en esta nada. Porque el místico encuentra la amoralidad pero sin vinculación. Entonces no hay posibilidad ni de amar algo, ni de ver algo bello, ni de ser amado por algo. Porque en últimas, mientras más heterónomo, mientras más vinculado, mientras más dependiente es el ser humano de algo, mejor puede vivir. Es paradójico. Y con mejor no digo más felizmente, porque no estoy aquí proponiendo esa falsa idea o ese sueño de que el que está vinculado, el que pertenece a una tribu, vive mejor que el que no, o por fin alcanza la felicidad. No, la felicidad no es un hecho, es un hecho incomprobable, es casi que una ilusión filosófica. Hay pequeños momentos de alegría, pero las vidas de los seres humanos tienen más estructuras de pesadilla, de dificultad, de dolor, de desamor, de desengaño, de desilusión. Eso de pensar que la gente que es religiosa o que está bien afianzada en el lenguaje vive mejor o es más feliz que el místico impío, eso no es verdad tampoco. La vida humana no es un hecho feliz. La vida humana es un hecho
Mejor dicho, tuvimos que inventarnos la santidad, tuvimos que inventarnos a los dioses, tuvimos que inventarnos la sabiduría y a la felicidad, porque no lo somos. Porque no lo somos y estamos esperando a toda hora en el amor o en las ilusiones de la cultura encontrar la felicidad que nadie tiene, y por eso aparece cuanto cuentero hay y siempre aparece una manada de gente que le cree, porque todos están esperando una felicidad que no vienen teniendo y que no tendrán. Una satisfacción que no vienen teniendo, o una plenitud que no vienen teniendo y que no tendrán. A lo sumo, las pequeñas satisfacciones suelen ser pequeños placeres, y ahí es donde entra, digamos, la sensatez del hedonismo. El hedonismo dice, no hay felicidad, hay a lo sumo búsquedas de placer. Y la búsqueda de placer, como supo Hesías de Cirene, no implica necesariamente tampoco la satisfacción. And I can get no satisfaction, dice por ahí la canción. And I try, and I try, and I try, but I can get no satisfaction. Es decir, Hesías de Cirene sabe que ni siquiera el placer implica la satisfacción. Yo creo que Hesías fue el primero en la historia de la humanidad que supo decir del más allá del principio del placer, que supo decir del goce, que supo decir de lo real sin tener los conceptos psicoanalíticos para decirlo, y menos mal que no los tenía, pues estaba en el mundo antiguo. Lo dijo como pudo poéticamente, porque a mí me gusta mucho cómo hablaban los antiguos, hablaban muy hermoso. A mí me gusta en general cómo habla el habla popular. El místico Oxiduo, pues, es el único que está casi que desasido, pero queda vinculado a la nada como impresión. La nada existe, la nada es, la nada soy, caigo, soy la nada, caigo en esa nada. De todos es el más destruido, de todos es el que no tiene convicción, no tiene asidero, ¿no? Cuando vuelve el facto místico, no siente sino ese vacío que se lo come, ese vacío en el que él se transforma y no propone nada. Cae en una abulia, en una anedonia. Y si propone algo y si se ata a algo es de manera puramente aparente, de manera desidiosa. Su voluntad de vivir, su voluntad de dominio, su voluntad de poder son o momentáneas o fachadas. Sin embargo, creo yo que es el más lúcido, porque es el que más lejos fue y se dio contra la pared de la humanidad, atravesó la pared de la moral, atravesó la pared del lenguaje y atravesó la pared de lo imaginario, que es lo que no atraviesa el místico pío. El místico pío, para poder quedar vinculado con lo otro como uno, como plenitud, como Dios, como esperanza, como belleza o como verdad, es mantener la cortina de lo imaginario, que lo hace creer que eso es brillo, que eso es pulcritud, que eso es Dios, que eso es uno, que eso es alguien y que eso ama. Pero el místico Oxiduo, el místico Dispacis, el místico impío atraviesa esa cortina y se da cuenta que detrás del velo de malla, como diría Schopenhauer, no hay absolutamente nada, o que solamente está la nada, que no es algo. Lo que no es algo, lo que no es. Porque el lenguaje no puede expresar, porque el lenguaje siempre lo pone como algo. Decir la nada es ponerlo como algo. Por eso el místico Oxiduo se calla. Por eso, por lo que yo llamo como una especie de melancolía del impío. El impío es melancólico en el sentido en que ese sí anuló hasta su asidero en el lenguaje. Prácticamente, cuando habla lo hace con pesadez, con gravedad. Es sin embargo el más lúcido, creo que es el que mejor podría referir, aunque está clavado en el silencio, en eso que hoy llamarían depresión, pero a mí me gusta más melancolía, y la melancolía no en términos como los entiende el psicoanálisis de estructuras psíquicas, porque la melancolía sería una de las formas de la psicosis más extremas de la psicosis. En cambio yo aquí estoy planteando, porque al menos pienso que el facto místico le acontece a los neuróticos, o al menos el facto místico que he estudiado
porque de los psicóticos hay unos fenómenos de encuentro con lo otro, pero no sé si llamarlos facto místico. Pero bueno, eso sería otro tema. Pero no, el día de mañana seguramente llegará algún teórico que diga también hay que llamar factos místicos al encuentro de lo real del otro, de los psicóticos, simplemente que es un facto místico que no es neurótico, listo, eso será otro tema. Pero por lo pronto digamos que de los neuróticos, el que llega más lejos, el que tiene una lucidez de la estructura de lo humano, a su modo y en sus misticologías, si las hace, las sabrá decir, que hay un papel de lo moral, de lo simbólico, que tiene determinados límites y ya lo sabe, que hay un papel de lo imaginario que él ya ha atravesado y sabe cuál es el costo de romper lo bello, lo imaginario y la sensación de esfericidad o de cuerpo o de consistencia, como dice Lacan, que da lo imaginario. Es decir, el místico impío es el que atraviesa más extremadamente los registros o las dimensiones de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario, hasta llegar a lo real. Porque yo siento que el místico pío se detiene en el mejor punto, que es en el de solo lo imaginario, para poder al volver sentir que algo sí tiene consistencia. Es que el místico queda vinculado gracias a la consistencia que lo imaginario le da al otro con mayúscula, pudiéndolo sentir como uno. Pero el místico impío atraviesa eso y rompe el velo, o sea que cuando vuelve la cortina sigue rota. O sea, cuando él saca la cabeza a través de la cortina, la rompe, pero cuando se restituye y vuelve el facto místico, la cortina sigue rota. Por ahí se sigue colando no luz, sino oscuridad. El místico, si me permiten esta mala metáfora o esta mala poesía, el místico impío queda en la noche. Mientras que al místico pío le queda la luz del día siempre velada por una cortina. Si el místico pío quisiera subir la cortina o abrir la cortina, vería la noche. Son tres modos. La moral, un modo de vivir, un modo... Y no es un modo irreflexivo, permite mucha reflexión. Michel Foucault lo decía, el poder y las instituciones y los dispositivos permiten reflexiones de las epistemologías de cada tiempo, los objetos de verdad, los dispositivos de poder, permiten los saberes. Entonces son modos de vivir. Vivir exclusivamente en la moral no es un modo irreflexivo en cuanto a que se acoge la reflexión de la cultura, la interpretación del mundo posible de la cultura y con ella se juegan las cartas del juego de la cultura. Está la extramoralidad del filósofo, la conducta creadora del artista o del niño, el afianzamiento de la voluntad de poder, que es otro modo de la moral que queda tachado como inmoralidad, que implica muchísima valentía. No estamos diciendo que no. La rebelión del filósofo cínico y del filósofo en general, la de la vida auténtica que llamaba Heidegger, implica muchísima valentía porque la cultura condena, calumnia, persigue, malentiende, aniquila al inmoral. Pero el inmoral en últimas es un filántropo, en términos del filósofo cínico, porque quiere que la cultura dé un paso más, porque la siente anquilosada. Entonces la inmoralidad también es una gran conquista. Y hay una tercera conquista que es la amoralidad. Y en esa amoralidad se pueden lograr, que yo sepa, hasta el momento, dos modos. El modo de la amoralidad revestida por lo imaginario, que devuelve al místico con un saber muy interesante sobre la condición humana, que lo deja vinculado al mundo, luchando por la comunidad, que es lo que Domínguez creo que llama el místico comprometido. Es un místico que sigue creyendo que hay algo bello en luchar por la comunidad y por las instituciones. Y está el místico impío, que es el místico para mí completamente desasido, o al menos es aquel que ve la crudeza de lo otro con mayúsculas sin el velo de lo imaginario. Y si queda ligado a algo, pues será a la nada misma. Esto fue, muchas gracias por seguir este video. Aftaizan,
Muchas gracias y hasta la próxima, si es que hay una próxima. Ya, ya, ya.